Bienvenidos al curso de Matemáticas Básicas. En esta clase vamos entonces a ver la potenciación y las propiedades de las potencias de los números reales. Entonces, simplemente la potenciación pues, se define como una operación en donde si A y B son números reales, si estos son números reales, entonces el número, llamémoslo z, a elevado a la b, se lee a elevado a la potencia b se define como sigue. Se define de la siguiente manera. Muy bien, entonces vamos realmente a definirlo, a pesar de que se puede definir para todo par de reales, excepto 0 elevado a la 0. Ese va a ser un caso excepcional. Vamos a considerar primero exponentes que son números naturales, después números enteros, racionales, y finalmente haremos algún comentario sobre exponentes que son números irracionales. Entonces vamos a definir el primer caso. B es un número natural. Entonces recordemos, un número natural es 0, 1, 2, 3, etc. Aquí vamos a suponer que A es cualquier número. A es un real. Entonces simplemente A elevado, en este caso pues uno prefiere escribir A elevado a la n en vez de A elevado a la b. Cuando n es un número natural va a ser, en el caso de potencia 0, n igual a 0, A elevado a la 0 lo vamos a definir como 1, esa es una definición, y A elevado a cualquier otra potencia positiva va a ser A multiplicado por A consigo mismo n veces, donde n es una potencia positiva. Muy bien, entonces por ejemplo si tomamos 3 quintos elevado a la potencia cuarta, pues esto sería 3 quintos por 3 quintos por 3 quintos por 3 quintos, 4 veces, es decir, 3 elevado a la 4 sobre 5 elevado a la 4. Ahora 3 elevado a la 4 es 81, ¿cierto? 3 al cuadrado es 9, 3 al cubo es 9 por 3, 27, 27 por 3, 81, cuando la potencia es 4, y 5 elevado a la 4 es 25 por 25. Entonces, esto es 25 por 25, pues multipliquemos 25 por 25, pues sería 5 por 5, 25, van 2, 5 por 2, 10 y 2, 12, 2 por 5, 10, va 1, 2 por 2, 4 y 1, 5, serían 625. Entonces esto es 81 dividido 625. Entonces esto sería 3 quintos a la potencia cuarta. Muy bien. ¿Cuánto sería el número 0 elevado a la 7? Pues está bien definido, es 0 por 0, 7 veces. Y esto es entonces no es otra cosa que 0. Y ahora tomemos un número negativo, por ejemplo, menos 3 elevado a la potencia 3, pues sería menos 3 por menos 3 por menos 3. Entonces hay que tener cuidado con los signos, menos con menos da más, por menos da menos, y después tenemos 3 por 3 por 3, es 9 por 3, 27. Este resultado sería menos 27. Muy bien. Ahora, cuando la potencia es negativa, vamos a definirlo para potencia negativa. Si n es una potencia negativa, entonces a elevado a la n se define como 1 sobre a la n. O sea, las potencias negativas, 1 sobre a, perdón, a la menos n. Menos n va a ser positivo. ¿De acuerdo? Por decir algo. Pongamos un ejemplo. ¿Cuánto es el número a? Cualquiera que sea a elevado a la menos 3, pues es 1 sobre a la 3. Fíjense que esto es lo mismo que 1 sobre a por 1 sobre a por 1 sobre a, ¿cierto? Porque para multiplicar estas tres fracciones se multiplicarían los numeradores 1 por 1 por 1 y se multiplicarían los denominadores a por a, quedaría a al cubo. Entonces, para la segunda regla, demos un pequeño ejemplo.
Entonces, no sé, entonces recordemos, volvamos a escribir lo que queremos ver. Lo que queremos ilustrar es que cuando se toman potencia dos veces, a la n a la m es lo mismo que a la n por m. Entonces vamos a ilustrarlo. Tomemos por ejemplo 2 al cubo elevado a la 4. 2 al cubo es 2 por 2 por 2, elevado a la potencia 4. Muy bien, 2 por 2 por 2 es 2 por 2, 4 por 2, 8, queda 8 elevado a la potencia 4, es decir, 8 multiplicado por sí mismo 4 veces, que es lo mismo que 8 por 8 es 64, por 8 por 8 por 64 queda 4096, si ustedes lo hacen en una calculadora. Ahora de otro lado, usen la misma calculadora para computar 2 elevado a la 12. 2 elevado a la 12 pues sería simplemente, pues ¿por qué 2 elevado a la 12? Pues según esta regla, 2 a la 3 a la 4 es lo mismo que 2 a la 3 por 4, 12. 2 a la 12, que es 4096 si lo hacen en la calculadora. ¿De acuerdo? Ese sería pues el... Bueno, hagamos otro ejemplo. Entonces podríamos tomar, no sé, vamos a tomar una fracción, por ejemplo 5 tercios. Tomemos 5 tercios al cubo y todo esto elevado al cuadrado. Entonces la manera de hacerlo es, tomamos 5 tercios elevado al cubo. Bueno, cuando se tiene una fracción elevada a la una potencia, entonces podemos elevar numerador y denominador a esa potencia. 5 al cubo sobre 3 al cubo elevado al cuadrado. Es decir, he usado un hecho fundamental aquí. Entonces si quiere lo miramos a la izquierda. El hecho fundamental es que, aquí escribamos a la izquierda, es que a sobre b a la m es a la m sobre b a la m. Eso es simplemente por qué razón. Esto lo podemos deducir de la siguiente razón. Es porque a sobre b lo podemos escribir como a por b menos 1, ¿cierto? Entonces, es decir, a la izquierda tenemos esta reglita, a la b a la m. Yo afirmo que es igual a la m sobre b a la m. Miren, veámoslo de varias maneras. A sobre b es lo mismo que a por b a la menos 1, ¿cierto? B a la menos 1 es el inverso de b. Si elevamos ambos lados a la m, entonces tenemos un producto a la m. Y sabemos por una de las reglas del producto que para elevar un producto a una potencia se eleva cada factor. Entonces esto es a la m por b a la menos 1 a la m. Ahora, para elevar una potencia a otra potencia se multiplican. Entonces nos queda a la b a la m por b a la menos 1 por m a la menos m. Entonces queda a la m por, recuerden que b a la menos m es 1 sobre b a la m. Entonces esto es igual a la m sobre b a la m. Esa sería la justificación para usar el hecho de que a sobre b a la m sea a la m sobre b a la m. Pero usémoslo aquí entonces. Volvamos a nuestro ejemplo. 5 tercios a la 3 al cuadrado. Tengo la fracción, la voy a elevar al cubo, elevo cada uno de los términos al cubo, 5 al cubo sobre 3 al cubo, después al cuadrado. Entonces voy a elevar numerador y denominador, queda 5 al cubo al cuadrado, sobre 3 al cubo al cuadrado. Muy bien, entonces queda 5 al cubo al cuadrado, usemos esta regla, es 5 3 por 2, 5 a la 3 por 2 es 5 a la 6, y aquí queda 3 a la 3 por 2, 3 a la 6. Entonces usemos la calculadora, 5 elevado a la potencia 6 es igual a 15.625. Esto simplemente, pues podríamos dejarlo así, pero simplemente para que tengamos el número preciso, y 3 elevado a la potencia 6 sería, perdón, yo lo voy a volver a hacer aquí en mi calculadora, 3 elevado a la potencia 6, pues sería 729. Muy bien, entonces esta es digamos, lo que nos dice que es esta fracción elevada a este producto de potencias. Muy bien, hagamos otros ejemplos. No sé, hagamos por ejemplo 5 tercios
elevado a la menos 2. Entonces hacemos lo mismo, podemos tanto numerador como denominador elevarlo a la potencia menos 2. Ahora, ¿cuánto es? Hagámoslo de manera independiente. ¿Cuánto es 5 elevado a la menos 2? Es lo mismo que 1 sobre 5 elevado a la 2. ¿Se acuerdan? Aquí a la izquierda pongamos la reglita. A a la menos n es igual a 1 sobre a a la n, cuando n es un número, ¿de acuerdo? Un número negativo. Entonces 5 a la menos 2 es un 25avo. De otro lado, computemos 3 a la menos 2, el denominador. 3 a la menos 2 es 1 sobre 3 a la 2, es un noveno. Muy bien, entonces podemos venir aquí y tenemos 5 tercios a la menos 2 es igual. Aquí en el numerador tenemos 5 a la menos 2, tenemos 1 sobre 5 al cuadrado. Y en el denominador tenemos 3 a la menos 2, que es 1 sobre 3 al cuadrado. O sea, 1 sobre 25 dividido un noveno. ¿Cómo dividimos dos fracciones? Esto ya lo hemos visto. Multiplicamos la de arriba por la de abajo invertida, invirtiendo numerador y denominador. Entonces esto nos da, ahora para multiplicar las dos fracciones, multiplicamos numeradores 1 por 9, 9, denominadores 25 por 1, 25. Y nos da que esto es entonces 9 25avos. Hagamos otros ejemplos. Tomemos 4 a la menos 3 sobre 7 a la menos 5. En este punto les pido entonces que detengan el video, traten de hacer el ejercicio por ustedes mismos y después comprueben la respuesta. Es muy importante, y esto debe decirse con mucha claridad, que este tipo de aprendizaje, una vez entienden las reglas, obviamente, una vez entienden la lógica de lo que hay detrás, depende en buena medida de que ustedes practiquen por ustedes mismos estas reglas y las interioricen. Muy bien, entonces volvemos. Entonces tenemos 4 a la menos 3, lo podemos escribir sobre 1 dividido 4 a la 3, 7 a la menos 5 es 1 sobre 7 a la 5, entonces queda 1 sobre 4 a la 3 por el inverso de esta fracción, ¿cierto? Estamos dividiendo dos fracciones, esta fracción y esta. Entonces recordemos la regla, es que se multiplica esta por esta donde numerador y denominador se invierten, 7 a la 5 sobre 1, queda 1 por 7 a la 5, 7 a la 5, 4 a la 3 por 1 es 4 a la 3, lo que esto sea. Pues 7 a la 5, si ustedes usan la calculadora, esto es 16.807, y 4 al cubo, si es un producto que podemos hacer en la cabeza, 4 por 4, 16 por 4, es 4 3 veces 64. Muy bien, esa es una manera. Otra manera de hacer que ustedes hubieran podido hacerlo de esta forma, es, en esta fracción podemos pasar los exponentes negativos hacia arriba, y, es decir, podemos cambiar siempre el signo del exponente bajándolo o subiéndolo. Este 7 a la menos 5 lo podemos escribir como 7 a la 5, y el 4 a la menos 3 como 4 a la 3. Entonces directamente hubiéramos obtenido el mismo resultado. Pero vale la pena, si uno no está seguro de lo que está haciendo, pues puede hacerlo de esta forma. Ahora vamos a hacer otro ejercicio, por ejemplo 2 sobre a la menos 3. Entonces hagámoslo de la primera manera. Antes de hacerlo, entonces les pido que detengan el video y lo hagan ustedes mismos. Muy bien, entonces esto es 2 sobre a al cubo a la menos 3, sería 2 a la menos 3 sobre a la menos 3. ¿Por qué? Porque el numerador y denominador a la una potencia se eleva cada uno a esa potencia. 2 a la menos 3 podemos pasarlo hacia abajo como 2 a la 3, y a la menos 3 podemos pasarlo hacia arriba como a la 3. ¿Cuál es la lógica de pasarlo hacia abajo y hacia arriba? La lógica sería la siguiente.
Para ser más precisos, 2 a la menos 3 es 1 sobre 2 a la 3, porque así lo definimos. A la menos 3, pues por la misma razón, es 1 sobre a la 3. Y tenemos la división de dos fracciones, que se hace multiplicando la fracción que aparece arriba por el inverso de la fracción que hay abajo. Y para multiplicar, multiplicamos numeradores, 1 por a al cubo es a al cubo, 2 al cubo por 1 es 2 al cubo. Entonces miren que esta reglita de pasar el exponente negativo como positivo hacia arriba y lo mismo, o sea, cambiar el abajo y el arriba, cambiando el signo del exponente, es válida en virtud de ese teorema o de esa regla que teníamos. Muy bien, entonces esto nos daría, esto nos daría a al cubo sobre 2 al cubo, que es 2 por 2 por 2, 8. Alguno de ustedes pudo haberlo razonado de la siguiente manera. Dicen, bueno, un número real a la una potencia negativa es lo mismo que 1 sobre ese mismo número a la potencia positiva. Muy bien, ya tenemos una potencia positiva, entonces 1 elevar esta fracción a una potencia es el numerador a esa potencia sobre el denominador. Entonces tenemos 1 dividido una potencia, pues bueno, el 1 se puede escribir como 1 sobre 1. Y aquí tenemos 2 al cubo dividido a al cubo. Lo escribí ligeramente ladeado para que los espacios me queden mejores. Entonces recordemos, esto es 1 sobre 1 multiplicado por esta invertida, que es a la 3 sobre 2 a la 3, y queda 1 por a la 3, es a la 3, 1 por 2 al cubo es 2 al cubo, entonces vemos que esto nos da al cubo sobre 8 exactamente lo mismo. Entonces quien lo haya pensado de esa forma, pues lo ha pensado bien. Hagamos un ejercicio un poco más abstracto, no sé, para que usemos las propiedades. Por ejemplo, hagamos 3 por xy2 sobre 2 por x a la menos 1 por z, todo esto elevado al cuadrado, y digamos esto multiplicado por z sobre x más 1, este es el denominador, elevado a la 2, y todo esto elevado a la menos 1. Si hacemos este ejercicio, si ustedes son capaces de hacerlo, pues entonces les garantizo que pueden hacer cualquier otro. ¿Cierto? Porque aquí van a estar involucradas todas las reglas de las potencias que hemos aprendido hasta el momento. Entonces, bueno, vamos a hacerlo por partes. Vamos a simplificar cada parte. Entonces tenemos esta fracción, esta fracción. Encarguémonos de esta fracción primero. Entonces voy a separarla. Tenemos 3xy2 sobre 2 por x a la menos 1 por z al cuadrado. Muy bien. Elevamos el numerador al cuadrado. 3 por xy2 al cuadrado. Y el denominador al cuadrado. O sea, podemos separar numerador y denominador. Muy bien. Ahora, tenemos un producto a la una potencia. Elevamos cada uno a la s potencia. Entonces tenemos 3 al cuadrado, x al cuadrado, por y al cuadrado al cuadrado. Y abajo la misma historia. Tenemos un producto a la potencia 2, cada uno lo elevamos a la potencia 2, 2 al cuadrado, x menos 1 al cuadrado y z al cuadrado. Entonces estamos transformando esta primera fracción, la estamos convirtiendo en otra fracción. Entonces queda 3 al cuadrado por x al cuadrado, y al cuadrado, usamos la regla de los exponentes, se multiplican, queda y a la 4. Y aquí es 2 al cuadrado por x a la menos 1 por 2, nos queda la menos 2 por z al cuadrado. Muy bien, entonces esta fracción nos quedaría entonces 3 al cuadrado es 3 por 3 es 9, x2, y4, y aquí nos queda 2 al cuadrado es 4, por x a la menos 2, es x a la menos 2, por z a la 2. Si
Si ustedes quieren, para hacerla más sencilla, recuerden que podemos este x a la menos 2, por ejemplo, moverlo hacia arriba como x al cuadrado. Hagámoslo para que nos queden simplemente potencias positivas de todas las variables. Entonces aquí teníamos 9x2y4, este x a la menos 2 lo moví hacia arriba y aquí me queda 4z2. Y ahora recojamos estos dos exponentes, pongamos 9y4 y tenemos x al cuadrado por x al cuadrado, es x por x por x por x, entonces la x aparece 4 veces, sería x a la cuarta potencia sobre 4z2. Entonces de este producto hemos tomado esta primera fracción, hicimos una serie de operaciones y la redujimos a esta fracción. En resumen, entonces queremos calcular este producto y tenemos este primer factor, lo redujimos a este factor. Entonces vamos a ocuparnos ahora del segundo factor. Entonces tenemos z sobre x más 1 es el denominador al cuadrado. Todo esto a la menos 1. Entonces, esta fracción al cuadrado, pues primero leemos este al cuadrado, sería el numerador al cuadrado sobre x más 1 todo al cuadrado. Ojo, entonces voy a advertir dos cosas aquí que son errores muy comunes. Por ejemplo, uno estaría tentado a escribir z sobre x más 1 como z sobre x más z sobre 1. Eso es incorrecto. O sea, uno no puede partir este denominador de esa manera. Pues de hecho, si uno sumara estas dos fracciones, miren, sumémosla, quedaría multiplicando en cruz 1 por z, x por z, xz, sobre x por 1. Entonces, si esto fuera igual a esto, este término sería esto, que no es igual a este término. Ustedes lo pueden comprobar poniendo algunos enteros ahí también, entonces eso es incorrecto. Muy bien. La otra cosa que es incorrecta, advierto, es aquí cuando llegamos a esta fracción, entonces es escribir el x más 1 al cuadrado, este denominador, escribirlo como x al cuadrado más 1 al cuadrado. Entonces no es verdad, ojo, también es incorrecto que a más b a la potencia n es a a la n más b a la n. Es verdad si es un producto, a por b a la n, si es a la n por b a la n, pero esto en general no es cierto, ni esto es cierto. Entonces, dos señales de peligro, ahí hay dos posibles peligros que son errores muy comunes cuando se trata de simplificar fracciones. Muy bien, entonces aquí simplemente esto sería z al cuadrado sobre x más 1 al cuadrado, podemos dejarlo así. Ahora podríamos expandir x más 1 al cuadrado usando la fórmula del binomio. Eso lo vamos a ver un poco más adelante, pero por el momento no nos interesa. Entonces simplemente he escrito lo que está aquí adentro. Falta entonces que elevemos esto a la potencia menos 1. ¿De acuerdo? Simplemente entonces repito, z sobre x más 1 al cuadrado es z al cuadrado sobre x más 1 al cuadrado y vamos a elevar a la potencia menos 1. Entonces elevamos numerador y denominador. Queda z2 a la menos 1 sobre x más 1 al cuadrado, todo esto elevado a la menos 1. Déjenme lo escribo de esta manera precisa. Entonces repito, aquí tenemos como a mayúscula sobre b mayúscula, piénsenlo así. A la menos 1 sería a a la menos 1 sobre b a la menos 1. ¿Qué hacemos? Tenemos potencia de potencia, multiplicamos, 2 por menos 1 es a la menos 2. Y aquí lo mismo, 2 por menos 1 menos 2 y nos queda x más 1 a la menos 2. Si ustedes quieren, se sienten más cómodos, yo por lo menos me siento más cómodo usando potencias positivas, entonces este x más 1 pasémoslo hacia arriba al cuadrado, ya justificamos esa operación, y z a la menos 2 pasémoslo hacia abajo, queda z a la 2. Entonces nos queda que esta fracción, si la simplificamos, es igual a esto. Entonces el producto original, damos a este producto P, para no tener que repetirlo, entonces P, nuestro producto original sería esta primera fracción, que es 9x4 por y4 sobre 4z2 por esta segunda fracción, que ya vimos es x más 1 al cuadrado sobre z al cuadrado. Tenemos un producto de fracciones, pues multiplicamos numeradores
9x4y4 por x más 1 al cuadrado sobre este por este quedaría 4z2 por z2, 4z4. Entonces la respuesta sería, pues aquí podríamos expandir este producto, no tiene mucho sentido, dejemos entonces la respuesta de esa manera, que es mucho más simple evidentemente que ese producto que teníamos al principio y que lo hemos simplificado hasta lograr esta fracción. Bueno, con esto hemos llegado al final de esta clase del curso de matemáticas básicas y los invito entonces para que continúen viendo las clases siguientes. Muchas gracias por su atención.